Estamos de regreso. Efesios 6:13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para introducirnos en lo que queremos compartir hoy, es importante recordar dos cosas clave. Estamos viendo la armadura de Dios como algo que viene a fortalecer el hombre interior en cada uno de nosotros. Pero también es importante entender el contexto en que el apóstol Pablo nos introduce a esta armadura. Y tiene que ver con que nuestra lucha en el día a día no es contra carne y sangre. Es decir, nuestra lucha no es contra las personas, no es contra los que están a mi alrededor, sino que nuestra lucha tiene que ver contra un sistema espiritual caído que tiene por objetivo tratar de destruir, matar, robar lo que Dios ya puso en nosotros. Y es ahí donde nosotros empezamos a hablar sobre cada uno de los elementos, entendiendo que los tomamos, los vestimos no como algo que me pongo y me quito, sino con una convicción que lo tomo y lo establezco sobre mi vida. Entonces ya no va a ser algo de momento, sino que se vuelve un estilo de vida para nosotros. Y en el programa anterior estábamos compartiendo sobre el yelmo de la salvación y dimos algunas definiciones importantes de lo que esto representa, que tiene que ver con una protección de los pensamientos, que tiene que ver con yelmo es un casco y la salvación tiene que ver con Cristo en nosotros y el proceso donde tenemos que derribar fortalezas que se establecieron, que no venían de parte de Dios y transicionar a la mente de Cristo. La pregunta ahora es cómo esto lo podemos tomar de forma práctica en nuestro día a día. A mí me llama mucho la atención lo que dice Pablo en 2 Corintios 10, 3 al 5, porque Pablo utiliza la palabra fortaleza y básicamente las fortalezas son un sistema de creencia que se estableció en nuestra manera de pensar y es lo que comienza a gobernar nuestra vida. Entonces muchas veces nosotros cuando venimos a la vida del Señor, a la vida en Cristo, necesitamos derribar esa fortaleza para poder vivir la vida. Pero la pregunta es ¿dónde se originan esas fortalezas? O sea, ¿cómo le damos entrada a ese proceso donde hay situaciones y fortalezas que se establecen en nuestra vida? Y toda fortaleza comienza con un pensamiento. Un pensamiento que le dimos cavidad, lo comenzamos a atesorar, lo comenzamos a poner como una prioridad hasta el punto que se convierte en una fortaleza. ¿Cuándo es una fortaleza? Cuando ese pensamiento comienza a gobernar y se establece en nuestro sistema de creencias. Entonces, una de las cosas que cuando hablamos del yelmo, del casco de la salvación, es que nosotros necesitamos direccionar nuestros pensamientos. Los grandes desafíos que tenemos es que cuando estas fortalezas comienzan a operar, establecen estados de ceguera espiritual. O sea, es un estado donde una fortaleza puede tener la capacidad de decirle a un esposo, deja a tu esposa porque tenés derecho a tener una vida feliz. Tal vez está teniendo una situación difícil en su matrimonio, viene ese pensamiento que dice, no seas tonto, necesitas disfrutar la vida solo es una, y la comienza a concebir en su mente, ese pensamiento se comienza a establecer al punto que se convierte en una fortaleza y esa fortaleza te lleva a la acción, que en este caso la acción sería dejar a su esposa. Entonces es como estar en ámbitos de mucha alerta, de mucha prevención en lo que está entrando a nuestra mente. Entonces, ahora, ¿cómo se derriba una fortaleza? Y Pablo lo dice muy claramente, dice, llevando cautivo todo pensamiento. O sea, necesitamos filtrar los pensamientos, pero llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, la sanidad de nuestro sistema de creencia está en nuestra capacidad de obedecer lo que Dios dice. Y a veces hay situaciones donde tenemos que obedecer que
desde un ámbito natural uno puede decir, pastor, pero no es agradable para mí, no es agradable perdonar a alguien que me ha ofendido, no es agradable hacer algunas cosas porque en algún momento tienen que ver con decisiones que van a cambiar nuestra vida, pero las fortalezas se derriban haciéndonos obedientes a lo que Dios dice. Efesios 4, 22 al 24 dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La única manera que podemos entrar en esa mentalidad es a través de la salvación. Otra vez volvemos al tema de la salvación, porque solamente puede ser renovada nuestra mente si nacemos de nuevo en Cristo. Entonces hablábamos de una forma práctica. Por ejemplo, hace muchos años hablar del aborto era algo terrorífico, pues, o sea, uno hablaba de interrumpir la gestación de un bebé y darle muerte como algo, pues, catastrófico. Hoy en día, los pensamientos sobre este tema han venido estableciéndose como patrones y también como ideologías que se han venido afinando en su contexto. Y poco a poco las generaciones emergentes están oyendo sobre el aborto como algo más normal. Esa es una fortaleza mental establecida por un principio, que la Biblia le dice principado, que tiene por objetivo ¿qué? Cegar la vida de niños que vienen con propósito y que no se les permite expresarse en esta dimensión de vida a través del nacimiento. Eso antes era terrible, hoy lo consideran como una opción y en muchos casos primaria para quitarle la vida a un bebé que en el sistema de pensamiento según la salvación es por la vida. Predicamos vida, hablamos vida y no hablamos muerte. Entonces, nacer en una nueva manera de pensar en Dios es sujetarnos a la palabra del Señor, que siempre está pro la vida y no tiene que ver con una discusión de lo que uno pueda sentir o pensar, sino con aquella obediencia que a través de nacer de nuevo en Cristo nosotros entendemos con la palabra, que es el sistema de Dios para vivir. Entonces, la salvación nos saca de un estilo de vida caído, dominado por las emociones, dominado por los pensamientos naturales, dominado por lo que llamamos carne, que es la humanidad nuestra caída, que la humanidad nuestra es la que ha destruido todo lo que vemos, el ecosistema. Hoy hay mucho movimiento para tratar de sanar un poco los océanos, porque nosotros irresponsablemente en nuestra humanidad caída hemos destruido el hábitat. En este momento se está quemando una parte del Amazonas y no hay inversión, no está habiendo una unidad para traer dinero y luchar contra este incendio donde el Amazonas es uno de los pulmones del mundo. Sin embargo, muchos se unen para levantar edificios, grandes, hoteles y consorcios, y no hay una mentalidad de salvaguardar nuestro recurso natural, sabiendo que si una vez que se daña ese bosque, estamos dañando uno de los pulmones del mundo. Entonces, vemos diferencias de pensamiento. Vemos gente que dice, bueno, voy a arreglar este problema, y le llama problema al hecho de estar embarazado. Y dice, lo voy a arreglar. ¿Y cómo lo arreglo? Con aborto. Entonces, hay legislaturas ahorita, hay todo un mover en este sentido que no es una mentalidad salva, donde el yelmo de la salvación en esta persona no ha sido establecido porque no nos ha salvado de una mentalidad caída. Entonces, desde ese sistema de gobierno se están promulgando diferentes pensamientos que se establecieron y se volvieron una ley desde una estructura mental, desde una fortaleza mental, que hoy gobiernan y ponen en peligro la vida de muchos niños. Entonces, hablando prácticamente, hoy hay muchas leyes, hay muchas direcciones, hay un estilo de vida que quiere gobernar para destruir literalmente el propósito de Dios en la humanidad. Lo que pasa, como decía el pastor Rubén, que hay velos, que solo el yelmo de la salvación nos lo puede quitar. Por eso es que nosotros creemos firmemente
que aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y persevera y empieza a ser instruido, capacitado a través de la Escritura y una relación en la iglesia, esta persona poco a poco va a ir saliendo de velos y va a ir realmente viendo la verdad a través de la vida de Cristo. Entonces, no solo te salva el yelmo de la salvación, sino que también te introduce en una visión real de las cosas como suceden y de los propósitos eternos. En una ocasión escuché a alguien compartir que mientras en una mañana iba en su vehículo, trayecto a dejar a su hijo en el colegio, iba con su esposa para pasarla dejando por el centro de trabajo. Sabemos que en las mañanas el tráfico es bien agitado, todos se están moviendo los colegios, los trabajos. Entonces él sin darse cuenta casi tiene un accidente con una moto, pero él no se dio cuenta. Pero el que viene conduciendo la moto no lo tomó de esa manera como un accidente, sino que él dijo, este es un imprudente, casi me colisiona. Entonces esta persona de la moto vino contra él y comenzó a seguirlo, lo comenzó a insultar, lo comenzó a jochar, como decimos nosotros, y él pasó de un estado, siendo una familia cristiana, de un estado de tranquilidad que tenía dentro del vehículo, y lo comienza a escuchar todos estos abusos, todas estas palabras hostiles, pero él está en una calma, hasta que empezó a decirles palabras más fuertes que empezó a involucrar a la familia. En ese momento vino un pensamiento, bueno, ahora sí te vas a meter conmigo porque me tocaste a la familia. Entonces él se prestó a esta condición y le dice, me voy a detener para que conversemos. Y en el proceso que se iba a detener, el otro vino y le pegó con el casco y le fracturó la nariz. Entonces, cuando estamos hablando del yelmo de la salvación, nosotros tenemos que entender que muchas veces los pensamientos, cuando nosotros le damos libertad, nos van a llevar a hacer cosas que seguramente después nos vamos a terminar arrepintiendo. Pero nosotros necesitamos entender que este yelmo de la salvación lo que quiere es preservarnos, nos quiere cuidar a nosotros y quiere cuidar nuestra casa. Entonces, realmente, haberse dejado llevar por estos pensamientos solo lo colocaron en una condición donde al final llegó tarde, tuvo que ir al hospital, tuvo un proceso de recuperación de la nariz y después también tratar de traer un ambiente de sanidad en su familia por lo que vio la esposa, por lo que vio el hijo. Entonces nosotros nos damos cuenta que es más complicado. ¿Cuál hubiera sido un buen accionar? Aunque él está diciendo eso, lo están atacando, ¿qué dice la palabra del Señor? Lo hubiera perdonado. Primero pedirle disculpas. Mire, discúlpeme. Y le comienza a decir esas cosas, era como, me están atacando, pero yo tengo que mostrar a Cristo, no es la forma de responder. Y entonces siempre tener una posición donde Cristo sea el que gobierne. Y en ese momento lo que pasó fue que fue la carne lo que gobernó. Y estoy hablando de un ejemplo externo, pero ¿qué pasa en la casa también? Cuando permitimos que algunos pensamientos tomen control. Pero es que lo que decía el pastor Rubén, entendiendo hoy cómo funciona el cerebro, más o menos cómo funciona, sabemos que las reacciones más importantes que el cerebro realiza las hacen automáticas. Entonces, recordando un poco de lo que hemos aprendido de sanidad interior y el tema de la huella psíquica, hay algunas reacciones que una vez que ya las establecimos en nuestro cerebro, van a ser automáticas. O sea, pedir la disculpa. O sea, siempre, por ejemplo, cuando alguien te choca en el súper o en un lugar, si vos ya tenés eso integrado en tu ser, vos no vas a ver si él fue culpable del zumbón, sino que vos ves, perdóneme, discúlpeme, no lo quise golpear, y tal vez él fue el que te dio. Pero como ya es automática, ya se introdujo en tu sistema de valores de interpretación del medio, y ahora vos reaccionás conforme a eso que estableciste, que hoy sabemos que es la huella psíquica, que ese pensamiento recurrente con el que al final aprendemos a responder a algunas cosas. Por ejemplo, la respuesta pasible apaga la ira. Si yo aprendo a que cuando alguien me ataca, yo usar una palabra pasible, yo voy a ser una persona que voy a tener muy buenas relaciones, porque aprendí a responder de la forma correcta. Es lo que estamos hablando del tema de la mente.
Cristo nos dice que procuremos estar en paz con todos. Y eso no significa que el resto no van a querer venir a hacer cosas que nos saquen de esa paz, sino que lo que nos está diciendo es que la paz depende de nosotros, la posición, los pensamientos, el lugar donde estemos. Y desde ahí nosotros podemos traer un orden que sea de bendición para mi casa y a todas las personas que están a mi alrededor. Vamos a ir a un corte y regresamos.